Queridas y queridos estudiantes, es un placer estar con ustedes. Si bien esta vez no de forma presencial, les voy a grabar esta clase con los contenidos más esenciales respecto de la diabetes mellitus y esto va a ser complementado además con una guía en la cual ustedes podrán complementar la información, porque claro, hay algunos elementos que van a ir más detallados ahí. Sin embargo, y como yo siempre les digo, mi idea es que se queden con lo más esencial, con lo más importante, y esta es una enfermedad que no tengo dudas que van a estar, que va a aparecer dentro de su vida profesional. Si no apareció ya, incluso tengo la certeza que algunas o algunos de ustedes tendrán familiares, inclusive con diabetes mellitus, por lo tanto es una enfermedad que es importante que la conozcamos y sepamos cómo enfrentarla desde el punto de vista odontológico. Bueno, ahí tengo una foto con ustedes, suponiendo que estamos de forma presencial. Ya tendremos el momento, ahora comienzan de aquí a poco los pasos prácticos y vamos a poder volver a encontrarnos de forma presencial. Solo quisiera comentarles que para mí la diabetes mellitus tiene una importancia bien importante en mi vida y creo que fue la que de alguna manera me conectó con el amor por la patología. Yo estaba probablemente en uno o dos cursos más arriba de lo que están ustedes ahora, cuando yo andaba buscando una tesis de pregrado para realizar y me encontré con el aviso que el doctor Gonzalo Rojas, precisamente que ustedes conocen, ofrecía una tesis para desarrollarla en diabetes. Yo ya me había percatado que era una enfermedad importante. De hecho, lo que viene a continuación, esa es una foto con mi madre. Mi madre es diabética, por lo tanto yo sabía que es una enfermedad que estaba presente en mi familia. Yo debía cuidarme además para evitar desarrollarla. Y además era una perspectiva mundial. Habían antecedentes que yo ya conocía porque a partir de esta tesis comenzamos a desarrollar un programa dentro del Día Mundial de la Diabetes que se celebra cada 14 de noviembre. Y como yo estaba desarrollando mi tesis en esta área, yo era ayudante en ese momento de patología y bueno, elaboramos un equipo que fuimos trabajando cada 14 de noviembre en una feria que se desarrollaba en una primera instancia en Plaza Ñuñoa, pero que después fue replicada en varios lugares del país y tuvimos un rol haciendo charlas, enseñando a la gente sobre salud oral relacionado con diabetes. Así es que bueno, después de esta breve introducción, los objetivos de esta clase va a ser, bueno, hablar de la definición, qué es lo que es la diabetes, cómo se presenta a nivel clínico epidemiológico y finalmente cuáles son algunas de las manifestaciones orales que nosotros debemos considerar. Lo primero, saber que la diabetes mellitus es un trastorno metabólico, es la enfermedad metabólica más frecuente del mundo y es caracterizado por la secreción baja o nula de insulina o por fallas de la acción de la insulina en el organismo. Cuando la diabetes no está bien controlada, tiene una integridad, compromete órganos y sistemas y produce alteraciones renales, cardiovasculares, etcétera. Y además es una enfermedad que aumenta la predisposición al desarrollo de enfermedades o infecciones oportunistas, fundamentalmente las que son producidas por la Candida albicans, por ejemplo, en cavidad oral. Bueno, ahí tenemos un esquema donde aparece ahí un páncreas. El páncreas lo que hace en definitiva es producir insulina. La insulina, como ustedes ven ahí en esa célula, tiene receptores específicos que permite que se abran otras compuertas que reconocen a la glucosa. La glucosa entra en nuestro organismo y es utilizada como la fuente de energía más importante que existe. Cuando no hay insulina debido a fallas en la producción a nivel pancreático, puede producirse la diabetes de tipo 1, que es una enfermedad autoinmune,
vamos a verla un poquitito más adelante, pero hay una destrucción de las células funcionales que producen insulina. Por lo tanto, al no ser reconocida esta insulina a nivel periférico de las células, no se permite abrir las puertas de esta entrada de la glucosa, por lo tanto, no tenemos a la glucosa como una fuente de energía fundamental. Y la diabetes mellitus tipo 2 hay insulina, de hecho en algunas situaciones hay un exceso de producción de insulina y vamos a ver por qué ocurre esto, pero esta no funciona bien a nivel de las células blanco, que se denominan las células que recepcionan a la glucosa, permiten su entrada y en definitiva establecen que este sea el mecanismo por el cual una célula obtiene su fuente de energía. Vamos a verlas con mayor detención para que les quede claro. Y esto obviamente va a estar en el complemento que les voy a enviar dentro de poco también. Imagínense que eso es la periferia de una célula y tienes estos receptores, ¿no? Estos receptores de insulina están generalmente cerrados. Y lo que hace la insulina es abrir estas compuertas, ¿cierto? Ahí aparece un páncreas, el páncreas produce insulina y la insulina lo que hace es como una especie de llave. Y son las llaves que permiten abrir estas compuertas. Pero lo que en definitiva hace es permitir que se active la célula y permita que otros receptores que no son los mismos se abran, son receptores específicos para la glucosa y permiten que la glucosa entre. Sin embargo, para que pueda entrar la glucosa, es importante que estas compuertas sean reconocidas con estas llaves específicas que son denominadas insulinas. Ocurre que cuando no tenemos esta insulina, no existe esta abierta de compuertas que es necesaria y por lo tanto el azúcar, en vez de ser reconocida por otros receptores específicos del azúcar, quedan en la sangre. Y cuando hay un exceso de azúcar en la sangre, finalmente van dañando no solamente tejido vascular, sino que también los órganos que son importantes para nuestro funcionar, por supuesto. Y órganos de los más importantes que podemos reconocer, obviamente el riñón y el hígado, como de los que más están afectados por esta enfermedad. Bueno, voy a repetir entonces lo de la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, vamos a imaginar que eso que aparece aquí arriba es un esquema del páncreas. El páncreas está distribuido de esa manera. Están las células alfa, que son las que producen glucagón, y están las células beta, que son las predominantes en el páncreas y son las que están aquí en la porción central. Las células beta son las que producen insulina. Y cuando existe una enfermedad autoinmune, recuerden que el año pasado ustedes estudiaron las enfermedades autoinmunes donde hay una destrucción del tejido propio por la producción de autoanticuerpos. Bueno, en este caso, estos autoanticuerpos son producidos reconociendo antígenos específicos de las células beta y se destruye este componente central del páncreas, por lo tanto no hay producción de insulina. Y al no haber producción de insulina, ya saben lo que pasa, no existen estas llavecitas, por lo tanto no hay abertura de los canales que permite la entrada de glucosa. Esta es una enfermedad autoinmune que va destruyendo de forma progresiva los islotes pancreáticos que producen insulina y es la menos común, ¿ya? Esto quiere decir que la más común de las diabetes es la de tipo 2. La diabetes mellitus tipo 1 es más frecuente, su debut en edades muy tempranas, por eso es que es más frecuente en jóvenes y quizás ustedes han conocido casos de personas que antes de los 10 años incluso tienen que inyectarse de forma exógena insulina. La diabetes tipo 2 es la más frecuente. Más del 90% de los casos de diabetes mellitus es de tipo 2. Esta es la típica diabetes que se asocia con digamos, tiene una predominancia respecto no es una enfermedad genética, pero hay una predisposición a desarrollarla si se presenta en algunas familias, pero obviamente esto está condicionado por los hábitos que una persona tenga en su vida. Por ejemplo, la obesidad asociado a una predisposición familiar sí es un factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad.
¿Y por qué ocurre esto? Porque obviamente cuando hay un exceso de consumo de glucosa por un organismo, también el páncreas, en la medida que va produciendo insulina, se va también debilitando, ¿cierto? Y además debemos considerar que la diabetes mellitus tipo 2 hay una predisposición a que esta insulina se produzca, pero no es activa. Es decir, esta llave que intenta abrir estas compuertas que yo les mostré no funciona del todo bien. Por lo tanto, a veces el páncreas produce un exceso de insulina pensando de que la insulina no está funcionando bien. Y lo que está ocurriendo puede ser un error, una alteración en las células que no la reconocen y no necesariamente esto está determinado por una alteración de la insulina propiamente tal. Hay algo que llama bastante la atención que si bien puede asociarse con obesidad, las personas que debutan con una enfermedad de tipo 2, una diabetes mellitus tipo 2, primero bajan de peso. Y esto es porque al no poder utilizar la glucosa como una fuente de energía, se utiliza la grasa. Y al utilizarse la grasa, obviamente la persona podría bajar de peso porque sus reservas de grasa también van disminuyendo. Yo ahí les puse un cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos ponemos en el caso de un páncreas, ¿no? Un páncreas que observa que aumentan los niveles de glucosa a nivel central y a nivel del organismo. Como aumenta la glucosa, yo como páncreas puedo pensar que estoy produciendo poca insulina y por eso se produce a veces un exceso de insulina, una hiperinsulinemia. Es una característica muy común en la diabetes mellitus tipo 2. Por lo mismo, ¿cierto? Esto es una reacción del páncreas de una sobreproducción de insulina precisamente porque está pensando, ya, pongámonos en el lugar del páncreas, que la insulina que produzco es poca, ¿no? Por eso es que se produce más de la cuenta muchas veces. Y eso va produciendo a lo largo del tiempo una disfunción, una alteración de la producción y finalmente se agota el páncreas de producir tanta insulina. Por eso es que no es raro que personas que llevan una diabetes mellitus de larga data y mal controlada, finalmente, además de la terapia a la cual me voy a referir, que es sistémica, tenga que además complementarse con una terapia de insulina exógena, precisamente por la incapacidad de seguir produciendo este insumo tan necesario. Ahí vamos a tener el páncreas muy bonito que yo me conseguí abajo, que encontré en internet. Pero ahí tiene un páncreas que produce insulina. Fíjense, estos son los receptores que están en la superficie de una célula. Tenemos los receptores de insulina, que yo les dije que son los que funcionan como llavecitas, y ese que se llama GLUT4, que es el que les aparece a la derecha, son los que se abren para permitir la entrada de la glucosa. Yo les dije que son receptores diferentes. Sin embargo, si no existe una acción de la insulina por sobre estos receptores de la insulina, estos GLUT4 no tienen cómo abrirse. Ahí les puse así cuando eso no ocurre. Y también les puse ahí abajo una X porque puede ser que incluso la alteración ya se produzca a niveles como más celulares, ¿no? Es decir, puede inclusive existir la posibilidad que la insulina funcione relativamente bien, pero a nivel de las transducciones, de las señales que ocurren a nivel del citoplasma, ahí exista la falla que origina finalmente esta enfermedad. También puede haber una falla en nivel de GLUT4, es decir, puede haber una insulina que es reconocida por los receptores, pero que la alteración esté determinada por alteraciones del GLUT4, que es este que reconoce y que se abre para la entrada de la glucosa. ¿Y ahí por qué le puse esos tocinos? ¿No? Porque puede ser que el exceso de consumo de grasas, por ejemplo, tenga un rol mecánico en obliterar tanto los receptores de la insulina como los receptores de la glucosa. Por lo tanto, por eso es que la dieta y los hábitos son tan importantes para evitar el desarrollo de la diabetes mellitus, así como también para mejorar las condiciones de la enfermedad cuando ya se presenta en un individuo ya
digamos, de una larga data. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de la diabetes? Esto es bastante frecuente y es bastante relatado por la mayoría de las personas que va desarrollando esta enfermedad. Primero, el exceso de orina. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un exceso de glucosa en la sangre, esta glucosa arrastra una gran cantidad de líquido. Por lo tanto, la persona, digamos, o sea, esta glucosa que además se expulsa por la orina, arrastra gran cantidad de agua. Entonces, exceso de orina. Como arrastro gran cantidad de agua, también voy quedando con sed. Por lo tanto, la sed en exceso, las personas relatan que tienen que dormir con un vaso con agua al lado de la cama para evitar este problema de la sed, ¿no? Y la serostomía, ¿se acuerdan que habíamos hablado que es esta sensación de boca seca? Aumento del apetito, obviamente aumenta el apetito porque al no poder metabolizar la glucosa, las células no tienen una fuente de energía, por lo tanto van quedando sin energía y a mí me da más hambre, ¿no? Yo necesito sacar energía de alguna fuente. Cansancio, mayor predisposición a infecciones, ya hablamos por qué eso podría ocurrir, ¿no? Porque las infecciones están determinadas no solamente por la cantidad de glucosa que pasa desde la sangre hacia la saliva, por ejemplo, también, vemos en la boca mayor cantidad de glucosa. Es una saliva más dulce, porque hay un traspaso desde la sangre hacia la saliva. Y eso altera toda la microbiota, es decir, hay una disbiosis oral, producto también del exceso de glucosa en la sangre que después pasa también a la saliva. La pérdida de peso. ¿Por qué alguien podría perder peso? Por lo que yo les comentaba hace un rato. Al no poder metabolizar la glucosa como fuente de energía, utilizo fuentes de grasa, por lo tanto se va perdiendo grasa de nuestro organismo que en exceso no es buena, pero sí es muy necesaria. ¿Cómo uno puede hacer un diagnóstico de diabetes? Bueno, estos son, esta diapo está en portugués, pero la verdad es que la puse porque la considero que es como bien gráfica, ¿no? ¿Por qué? Porque hay varios tipos de exámenes que existen, ¿ya? La glicemia en ayuno, la glicemia 2 horas después de comer 75 gramos de glucosa. Yo nunca he hecho ese test, pero dicen que es bien desagradable, que te pasan como un concentrado de azúcar y te van midiendo la glucosa 2 horas después de este como shock, así de un shot de azúcar. La hemoglobina glicosilada, vamos a hablar la importancia de esta, que es el gold estándar para medir el control metabólico, y la glicemia casual, que es la que yo tomo en cualquier momento, ¿cierto? Entonces, cuando existen dos de estos parámetros, glicemia en ayuno, glicemia 2 horas después del consumo de 75 gramos de glucosa, la hemoglobina glicosilada y la glicemia casual, perdón, cuando tengo dos de estos parámetros alterados, medidos 2 veces, es decir, por ejemplo, una semana y después una semana siguiente, bueno, el diagnóstico lo hace un diabetólogo, pero esto es altamente sugerente de diabetes. Dos de estos parámetros alterados medidos en dos momentos diferentes, en una semana y la semana siguiente. Ustedes seguramente han visto a alguien que tiene diabetes y que usa como control metabólico la glicemia casual, ¿no? Esta medirse con una gotita de sangre cuánta glucosa tengo yo en sangre. Pero esto igual podría estar condicionado por la cantidad de comida que yo ese día consumí. Por ejemplo, podría haberme tomado un té, ¿cierto? Una persona que toma un té y le sale una glucosa de 90, que es una glucosa normal. La normalidad va entre 80 y 120 miligramos por decilitros. Esa es como una media de una normalidad. O la persona diabética podría haberse consumido un rico bombón, un pastel, y le podría haber salido 260. Por lo tanto, la glicemia instantánea, si bien es útil en algunas circunstancias, está muy determinada por lo que yo consumí en ese momento. Es por eso que la hemoglobina glicosilada, y esto ya les digo que es eh, pregunta de prueba y es súper necesario que lo conozcan bien. La hemoglobina glicosilada lo que mide es el porcentaje de la superficie de la
hemoglobina que queda adherida con glucosa. La hemoglobina, ustedes saben que es la que transporta oxígeno y está en los eritrocitos, en la periferia de los eritrocitos, como ustedes ven ahí. Bueno, la hemoglobina tiene alta afinidad con la glucosa y mientras mayor es el porcentaje de su superficie que se pega, ¿cierto? Que queda pegado con glucosa, con azúcar, es peor el control metabólico porque quiere decir que hay mayor cantidad de glucosa en la sangre. Como la hemoglobina, perdón, está, digamos, como el eritrocito, dura aproximadamente 3 meses, esa es como la vida de un eritrocito, yo podría pensar que la hemoglobina es un súper buen indicador de los niveles de glucosa en probablemente 3 meses. Por eso es que este es un medidor que cada 3 meses se le pide a una persona con diabetes. Entonces, mientras mayor es el porcentaje de hemoglobina unida a la glucosa, peor es el control metabólico porque está indicando que hay mayor cantidad de glucosa de forma permanente en un individuo. Tiene menos variabilidad biológica. Yo me podría haber comido una torta con mucho azúcar o un té y los valores no van a variar demasiado. Tampoco por la presencia de infecciones agudas en el momento en que yo lo realizo. Y uno establece que por sobre 7%, es decir, cuando, insisto, para que aprendan bien el concepto, cuando el porcentaje de la superficie de la glucosa es mayor a 7, yo digo que es una persona descompensada metabólicamente. Y bajo 7 es una persona que tiene un buen control metabólico. Esto es en términos genéricos porque los estándares y los objetivos de cada persona son individuales. Pero sí es importante saber que como aparece en ese gráfico, más del 60% de las personas tienen niveles mayores a 7. Quiere decir que la gran mayoría de las personas con diagnóstico de diabetes mellitus está descompensada. Es importante considerar eso. Bueno, y uno podría pensar qué tan importante es disminuir, por ejemplo, un 1% de esa hemoglobina glicosilada. Fíjense acá en este gráfico, donde aparece que, por ejemplo, solamente disminuyendo un 1% los niveles de hemoglobina glicosilada podría disminuir un 14% al riesgo del infarto al miocardio, un 12% de un accidente cerebrovascular. Por lo tanto, es súper relevante tener este control metabólico medido por la hemoglobina glicosilada en los estándares normales. Bueno, acá podemos ver un páncreas que funciona como bastante bien y en bastante sincronicidad con el hígado. Resulta que cuando tenemos la glucosa alta en sangre, el páncreas produce más insulina. Esto es un páncreas normal, ¿no? La insulina lo que hace, ustedes ya saben, ¿cierto? Funciona, digamos, directamente sobre los órganos efectores y promueve la utilización de la glucosa. Sin embargo, cuando la glucosa es baja en sangre, el páncreas produce glucagón. Los glucagón son producidos por las células alfa que están en la periferia, ¿recuerdan? Ahí después pueden retroceder el video, pero van a recordar que son las que se localizan en la periferia del páncreas. Y eso va a promover que a partir digamos, a nivel hepático, aumente, aumente la cantidad de glucosa en sangre a partir del glucagón. Bueno, respecto del tratamiento de la diabetes mellitus, lo primero que se intenta es modificar algunos hábitos de la persona y esto también asociado a cambios en la dieta. Sin embargo, ustedes deben haber escuchado con toda certeza la utilización de la metformina. Lo que hace la metformina es disminuir la producción de glucosa a nivel del hígado. Por eso es que en la diapositiva anterior me referí al rol del hígado en la producción de la glucosa cuando los niveles disminuyen a nivel sanguíneo. Aumenta la sensibilidad a la insulina en los receptores de la insulina. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que digamos, esta enfermedad podría estar condicionada por la alteración de los receptores que reconocen a la insulina? Bueno, aumenta esta sensibilidad y disminuye también la reabsorción de la glucosa a nivel del intestino, por lo tanto promueve su excreción. Entonces, después de 3 meses de evaluación con el tratamiento con metformina, esto obviamente para cada persona puede cambiar, pero
se espera que después de 3 meses del tratamiento inicial los niveles de hemoglobina glicosilada disminuyan entre 1 o 2%. Y si esto no ocurre, muchas veces es complementado con otras terapias como la glibenclamida, que lo que hace es promover la producción de insulina a nivel pancreático. Y después de 3 meses se evalúa cómo están los niveles de hemoglobina glicosilada y si estos no han disminuido lo esperable, se puede complementar después con la insulina a nivel exógeno. Obviamente que esto es un estándar, pero es variable para cada persona. Pero esto para que tengan una idea de que en general el tratamiento primero parte por una adecuación de los hábitos, de la dieta, después la metformina, la glibenclamida y después la utilización de la insulina como una última fase. Bueno, ¿qué puede producir? ¿Cuáles podrían ser los efectos de una diabetes no compensada? Primero, alteración de la inmunidad. Afecta a la respuesta inmune, porque el control glucémico o glicémico, es decir, la mayor cantidad de glucosa en la sangre, podría alterar la función de los polimorfos nucleares. ¿Se acuerdan que lo estudiamos el año pasado? Perdón, este año hicimos eh, estos diseños que a mí me encantaron de muchas células, ¿se acuerdan del sistema inmune? Bueno, los polimorfos precisamente están alterados cuando los niveles de glucosa son altos. Y también no solamente los neutrófilos, sino que también los macrófagos y otras células. También puede haber una alteración de los procesos de cicatrización. Y esto ocurre y es una de las alteraciones más conocidas en la diabetes porque la presencia de glucosa dentro de los vasos sanguíneos va alterando la superficie de los mismos. Es decir, la túnica media de los vasos sanguíneos está alterada por la presencia de glucosa. Produce una alteración local, un daño. Y además, obviamente, los procesos de cicatrización están alterados porque, les acabo de mencionar, la quimiotaxis de los leucocitos y especialmente los polimorfos está alterada cuando hay mucha glucosa en sangre, no funcionan bien, la fagocitosis está alterada, etcétera. Y esto además puede producir o promover las infecciones secundarias, especialmente las producidas por Candida albicans. Probablemente los disturbios vasculares deben ser los más reconocidos con la diabetes. Y esto tiene que ver porque al no poder utilizar la glucosa como fuente de energía, se utiliza, como yo les dije, las fuentes de grasa. Y los metabolitos de esta producción se pueden ir depositando, como aquí se muestra en este esquema, en la túnica media de los vasos sanguíneos. Y esto va, primero, obliterando el paso de la sangre y además alterando la superficie vascular. Si nosotros vamos disminuyendo el lumen de los vasos sanguíneos, el esfuerzo que va a hacer nuestro corazón para bombear y llegar con sangre a todos los órganos es mucho mayor. Por eso es que la diabetes mellitus, sobre todo la de tipo 2, cuando no está bien compensada, se asocia tanto con hipertensión arterial, debido a este súper esfuerzo que hace el corazón. Los disturbios vasculares también pueden estar condicionados por la disminución de la secreción de óxido nítrico. Esto se produce porque el azúcar va dañando la túnica interna de los vasos sanguíneos y altera las células endoteliales que están presentes ahí. Las células endoteliales tienen muchas funciones como las que aparecen ahí, entre estas modular el tono vascular y la homeostasis de los vasos sanguíneos. Sin embargo, tienen otra función menos conocida pero muy importante que tiene que ver con la mayor producción de óxido nítrico, que es uno de los principales agentes vasodilatadores que nosotros tenemos. Entonces, además de esta alteración vascular que yo les mencioné, hay menor producción de óxido nítrico, menos vasodilatación y mayor, eh, digamos, consideración y relación con la hipertensión arterial. Si además se fuma, es peor porque se ha determinado de que el humo del cigarro también produce una disminución de la producción del óxido nítrico. Y esto solamente para que van a tener clases de hipertensión, pero por esta asociación que se da. Este es un estudio que realizamos en la universidad, por ejemplo, en que
más del 60% de los diabéticos compensados o no compensados tenían hipertensión arterial. El problema de esta enfermedad es que gran parte de las personas que la tienen, que la padecen, no saben que la padecen. Y por lo tanto muchas veces llegamos tarde al diagnóstico con las consecuencias que eso significa. Las alteraciones vasculares pueden producir también alteraciones nerviosas. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos, sobre todo a nivel periférico, siempre están del lado de un vasito sanguíneo que los va irrigando. Por lo tanto, con estas alteraciones vasculares que nosotros tenemos, y les expliqué por qué ocurren, podría alterarse también la sensibilidad, sobre todo de las extremidades, porque piensen que si ya cuesta llegar a órganos que están relativamente cerca, imagínense la dificultad de bombear, por ejemplo, los pies. Y por eso es que muchas de las alteraciones nerviosas que se producen en los pies a nivel mundial y necrosis que se producen en estas extremidades tiene que ver con la diabetes mellitus. Sensación de quemazón, por ejemplo, y sensación de hormigueo son los primeros signos. Además, con la sensación de ardor, como la gente relata, como si le estuvieran pinchando con una aguja, literal. Y esta se puede traducir en unas neuropatías, que es la principal causa de amputación de los miembros inferiores. Fíjense estas imágenes. eh, de hecho, no sé si conocen a un cantante chileno, Salo Reyes. Bueno, a él tuvieron que cortarle, desgraciadamente, una extremidad, producto de una diabetes mal compensada, porque él tenía este problema de la neuropatía. La, la retinopatía diabética también es una alteración muy reconocida y que está en relación precisamente con esta alteración vascular, a nivel microvascular, ya que uno se refiere, por ejemplo, a la irrigación de los ojos. Las personas que tienen diabetes presentan un 25% más de riesgo de posibilidad de perder la visión en comparación con quienes no tienen la enfermedad. Y estos vasitos sanguíneos finalmente van como explotando y van alterando la visión de las personas. Y este es uno de los síntomas que más relatan, ¿no? Signos y síntomas, ¿no? Porque están, digamos, uno es lo que relata el paciente de la pérdida de la visión, pero esto también se puede medir. Y es súper relatado en personas, sobre todo con una diabetes mal compensada y de larga data. Bueno, cada 10 segundos una persona muere por causa de las complicaciones asociadas con la diabetes. Piensen acá, la diabetes aumenta significativamente el riesgo de enfermedad coronaria, por lo que ya sabemos digamos, con la asociación con hipertensión, accidentes cerebrovasculares. 55 personas, por ejemplo, nuevos pacientes que eran ciegos en Estados Unidos, estos son estudios de allá, debido a la diabetes, diálisis porque hay una asociación con insuficiencia renal, con enfermedad renal, mejor dicho, amputados por causa de lo mismo. Por lo tanto, hay una afectación sistémica y hay una afectación oral. Yo voy a referirme brevemente a las manifestaciones orales, que después las vamos a intensificar cuando tengamos los pasos prácticos. Y la verdad es que es importante decir que no existe ninguna enfermedad que sea patognomónica de la diabetes, que solamente se presente en la diabetes. Lo que ocurre es que esta enfermedad exacerba estas manifestaciones, es decir, la enfermedad periodontal, que es muy frecuente en la población, se puede presentar más severamente que en una persona sin diabetes. Primero por las alteraciones que ya conocemos a nivel de la respuesta inmune, sino que también por las alteraciones vasculares reconocidas. Y así hasta otras alteraciones que vienen a continuación y a las cuales me voy a referir a continuación. Este estudio, por ejemplo, indica que más del 70% de las personas con diabetes tienen por lo menos una lesión que podríamos asociarlas a la diabetes. No, insisto, no es patognomónica, pero sí el tipo de manifestación o el tipo de severidad podría estar condicionado por esta enfermedad. Por ejemplo, uno podría asociar una úlcera traumática no necesariamente con la presencia de diabetes, pero sí la alteración de la cicatrización debido a las alteraciones vasculares, porque demoran más los elementos que necesito para cicatrizar al lugar
donde deben ejercer su acción por las alteraciones que ya les acabo de mencionar. Por lo tanto, no quiere decir que una persona que no tenga diabetes no pueda tener este tipo de manifestación, pero una persona con diabetes las puede presentar con mayor severidad. Eh, por lo tanto, siempre cuando hay un factor traumático, eliminar este factor traumático, pero considerar que una persona con diabetes podría tener mayor dificultad de cicatrización. El retardo de la cicatrización, que puede estar condicionado por las alteraciones tanto renales, que vamos a ver las consecuencias de eso en las clases de enfermedad renal, como con la alteración, por ejemplo, de los macrófagos, que tienen un rol importante en el proceso cicatrizal, pero que no ejercen bien su acción cuando hay digamos, altos niveles de glucosa en sangre, y por las alteraciones vasculares que ya les mencioné. Hay una tardanza en la llegada de elementos importantes en el proceso de cicatrización que en personas con diabetes, especialmente no compensada, se presentan con mayor severidad. Yo les voy a dejar el PDF para que ustedes vean el detalle de estas alteraciones, ¿no? Porque tanto enfermedad periodontal como boca seca, que voy a referirme a esto más adelante, pero ya les puedo adelantar que tiene mucho que ver con este rol de la glucosa de arrastrar grandes cantidades de agua. Y por supuesto también hay algunos estudios que últimamente también están relacionando alteraciones a nivel del periápice de las piezas dentarias con necrosis, y que también pudiese haber una relación con esta manifestación, no siendo, insisto, patognomónica de la diabetes mellitus. Bueno, resulta que la enfermedad periodontal, producto de los receptores de la glicosilación avanzada, que están alterados, pudiesen determinar que la enfermedad periodontal se presenta de forma más severa. Los receptores de los productos de glicosilación avanzada conducen a un mayor estado de inflamación, que ustedes ya conocen, estudiamos inflamación, y además hay una destrucción periodontal acelerada y severa. Es decir, también hay una estimulación a la acción de los osteoclastos, por lo tanto hay mayor destrucción que formación de hueso. Y es súper importante saber que la enfermedad periodontal, si bien se presenta con mayor severidad, existe una asociación bidireccional. ¿Cómo es esto? Quiere decir que la enfermedad periodontal puede determinar un mal control de la diabetes, así como una diabetes mal controlada podría determinar también que haya un menor control de la enfermedad periodontal. Ahí les explico brevemente algunos elementos que podrían estar determinando por qué esto ocurre, pero tiene que ver mucho con el proceso de inflamación, ¿no? Es decir, la diabetes va a determinar que la inflamación sea más difícil de controlar en la enfermedad periodontal, y además la presencia de glucosa también en la boca, mayor presencia de glucosa, va a producir una disbiosis que determina la mayor severidad de enfermedad periodontal. De hecho, en este estudio, por ejemplo, en ese gráfico que fue de uno de los proyectos que tuvimos en la facultad con pacientes diabéticos, indica que si bien todos los pacientes, tanto diabéticos como no diabéticos, tenían necesidad de tratamiento periodontal, las personas con diabetes tenían una mayor, digamos, mayor complejidad de tratamiento producto de una mayor severidad de la enfermedad periodontal. Candidiasis, que esto está determinado por una disbiosis, primero, porque hay menor flujo salival, porque así como hay mayor arrastre de líquidos, se produce hay menos cantidad de saliva en boca. Es una saliva también de mala calidad. Y además la presencia de glucosa en la saliva produce una alteración del componente de la microbiota. Y en la Candida albicans, por cierto, se aprovecha de esto y no solamente prolifera, sino que se manifiesta en alteraciones que son bastante comunes en personas que tienen algún grado de compromiso de la respuesta inmune, pero que además esto está complementado con la presencia de glucosa, ¿no? Y esta presencia de glucosa, por supuesto, que determina mayor presencia de enfermedades asociadas a la presencia de Candida en boca, que yo podría hacer un test entre todos nosotros y vamos a encontrar bastante.
pero no en una persona, digamos, inmunológicamente sana. Quelitis angular, que sabemos que es el que se presenta aquí en la comisura de la boca, la estomatitis subprotésica, que obviamente que hay una asociación muy importante con la presencia con el uso, perdón, de prótesis, pero también con hábitos de higiene que son importantes de destacar. La candidiasis pseudomembranosa, que la verdad es que se ve más en personas con inmunosupresión, pero que es importante eh, recordarla. La candidiasis eritematosa, donde se presentan en la lengua estas zonas de mayor depapilación lingual y por lo tanto también con una sensación de ardor. Y voy a finalizar con el tema de la saliva. Bueno, recordar la importancia de la saliva, ¿no? Todas las funciones que tiene en términos de lubricación, una actividad antimicrobiana, etcétera. Nosotros hemos trabajado acá en la universidad con los biomarcadores en saliva, que es cualquier elemento que puede ser una proteína, un ion, cuya presencia en la saliva pudiese estar determinando o pudiese ayudarnos a determinar la presencia de un proceso patológico, una respuesta a una terapia concreta. Y es muy ventajosa la saliva porque a diferencia de la saliva, de la sangre, perdón, no necesita una punción para poder determinarla. Hace algunos años, 2009, se hizo una caracterización de todas las proteínas presentes en la saliva. Esto lo voy a mostrar brevemente solamente para que ustedes conozcan algo de las investigaciones que hemos estado realizando los últimos 10 años con personas con diabetes. Y este fue un estudio que determinó que los niveles de alfa-2 macroglobulina, que es una de las proteínas que fue caracterizada en personas con diabetes, eh, estaba, digamos, tenía mayores niveles en sangre en comparación con personas no diabéticas y esos niveles se asociaban con la hemoglobina glicosilada. Lo que nosotros hicimos en la facultad fue asociar estos niveles de esta misma proteína pero en la saliva. Y también hubo una asociación importante con la hemoglobina glicosilada. Por lo tanto, se propuso como una forma de medir el control metabólico de la enfermedad a través de la saliva. Este estudio ha sido replicado en otros países con resultados semejantes, por lo tanto, la saliva podría ser utilizada también como un control metabólico de la enfermedad. Esos son los estudios que fueron replicados en otros países. Respecto de la caries, la verdad es que es difícil decir que la caries sea digamos, más prevalente en personas con diabetes, pero podría presentarse en lugares eh, no tan comunes como por ejemplo lo que yo les estoy mostrando ahí, a nivel cervical. Y esto podría estar determinado, entre otras cosas, por la menor cantidad de saliva que se produce, porque la saliva que se produce es de mala calidad, hay una alteración del componente funcional de las glándulas salivales, por lo tanto esto va a determinar que se produce saliva de menos calidad, que protege menos, y además, como se puede ver en este gráfico de un estudio que realizamos nosotros en la universidad, se pudo determinar que la saliva en personas descompensadas, con diabetes descompensada, tiene mayor acidificación de la saliva. Y eso podría determinar no solamente que se altera la microbiota, sino que también predispone a que se desarrollen más caries en zonas, por ejemplo, como la que yo les estoy mostrando. Y esto es un estudio que se hizo también con estudiantes de pregrado hace algunos años, que se transformaron en tesis, ahí para que quien se vaya entusiasmando con estos temas y después se acerque a nosotros. Pero pudimos ver que se altera mucho dependiendo de la acidificación salival la composición de la microbiota. Y eso en definitiva también pudiese estar determinando en cómo la microbiota responde a los tratamientos. De hecho, se pudo observar que, por ejemplo, la nistatina en este mismo estudio funciona mejor en personas que tienen mayor acidificación salival. O sea, la saliva es un elemento que debiésemos considerar en los tratamientos de, por ejemplo, la candidiasis oral. Esto de flujo salival, bueno, se ha visto que personas con menor flujo salival, ¿cierto? Con una diabetes descompensada, tienen menos cantidad de saliva en boca
Y lo otro que es interesante, y de hecho también lo pudimos comprobar en estudios realizados en la universidad, y que, bueno, otros estudios en muchos lugares también lo han demostrado, que la saliva se va desarmando. Es decir, en vez de formar esta estructura de mucina que permite la humectación, se desarma y por lo tanto no permite mantener humectada la boca. Por lo tanto, pudiese ser que la serostomía, es decir, la sensación de boca seca que relatan estos pacientes, pudiese estar determinado no solamente porque disminuye el flujo salival, sino también porque la calidad de la saliva es más mala. ¿Ya? Bueno, y con esto ya termino, que tiene que ver con la actuación odontológica en personas con diabetes. Es importante saber que producto de errores de la dosificación de los fármacos que se consumen, porque la insulina en personas que usan se aplica mucho antes de las comidas o porque se omiten comidas, etcétera, es que hay que tener mucho cuidado con personas diabéticas que nosotros atendemos. Los casos de hipoglicemia, es decir, cuando los niveles de glucosa son menores a 50 miligramos por decilitros, pueden ser inclusive fatales. Y eso se podría traducir en un shock hipoglicémico. ¿Cómo se puede ver un shock o un choque hipoglicémico? Es en personas que, debido a la incapacidad de metabolizar glucosa, obviamente que utilizan las fuentes de grasa, como yo les mencioné anteriormente. Y eso puede producir un olor que es un olor como añejo de un hálito cetónico, como de fruta añeja, que podríamos identificar en personas con un estado de hipoglicemia. Y estas son personas que podrían tener además temblores, sudoración, visión borrosa y que puede ser, como yo les dije, incluso fatal. Es mucho peor incluso un shock o un choque hipoglicémico que una hiperglicemia en que los pacientes a veces llevan muchos años en un estado de descompensación y se acostumbran con valores muy alterados. Por lo tanto, todo esto que tiene que ver con nerviosismo, dificultad para concentrarse, ansiedad, todas estas alteraciones que yo les muestro acá pueden ser los primeros signos de un shock hipoglicémico. Por lo tanto, es fundamental tener siempre una fuente de glucosa cuando uno atiende a una persona con diabetes. Por lo tanto, dentro de los cuidados, ojalá que sean las personas que uno primero atiende, para evitar de que esperen demasiado en la sala de espera. Siempre confirmar con ellos o con ellas que hayan tomado desayuno. Obviamente las medidas de asepsia que siempre uno toma. Evitar, digamos, que el paciente se estrese, que uno siempre debiese hacerlo de esa manera, pero en una persona con diabetes pudiese ser incluso más determinante, ya que el aumento de los niveles de cortisol que se producen debido al estrés también alteran los niveles de glucosa. Y tener a disposición digamos, una glucosa de fácil absorción, o sea, un juguito, no una Coca-Cola Light, sino que un jugo o una bebida, pero con azúcar. No un pastelito tampoco, que eso demoraría demasiado. Esos son algunos de los datos que yo les puedo dar. Toda esta clase va a estar, yo les digo, complementado con un documento para que vayan complementando las informaciones, pero quisiera que se llevaran, digamos, los elementos más importantes. No olvidar que el páncreas con el riñón y el corazón son, digamos, una tríada muy importante, ¿no? Porque cuando no está bien compensada la diabetes, esto puede determinar hipertensión, y la hipertensión, van a ver en la clase de enfermedad renal, puede determinar que la hipertensión determine la enfermedad renal, sea uno de los elementos clave para el desarrollo de esta enfermedad. No olvidar que las personas con diabetes son personas que, debido a la larga data que tienen su enfermedad, pudiesen además tener depresión. Y esta depresión ha sido muy descrita en esta enfermedad. Y siempre está esta discusión, ¿no? ¿Qué es lo que vino antes, ¿no? Si será la depresión un factor predisponente o es la misma diabetes la que la condicionó. Sin embargo, sea cual sea el origen, es importante considerar el estado emocional de estas personas siempre. Espero que les haya quedado claro. Estamos terminando esta clase. Recuerden complementarlo con los elementos que les voy a enviar en breve,
y ya nos estaremos viendo, espero, de forma presencial dentro de poco y les envío un gran abrazo a todo el curso. Muchas gracias.